A lo largo de 35 años de proyecto educativo, lo más importante siempre has sido tú, estudiante y egresado de la UNAG. Las ventajas de nuestra cultura universitaria, como el sistema semiescolarizado y la asistencia flexible, han traído la posibilidad de continuar con tu formación. Hoy te recibimos en la segunda conferencia de las jornadas septiembre-diciembre 2020, con una excelente docente recién egresada del doctorado en alta dirección de esta casa de estudios, maestra en desarrollo humano en las organizaciones, licenciada en mercadotecnia, agente capacitador de Secretaría del Trabajo, creadora de innumerables talleres de desarrollo humano. Cuenta con la certificación ECE 217. Bienvenida a tu casa de estudios, doctora Rocío Mijangos. Pues muchas gracias, Jessy, muchísimas gracias a todos, bienvenidos todos. Estamos iniciando nuestra segunda conferencia de esta gran jornada que estamos preparando para ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Les vamos a pedir que por favor, pues ahora sí pongan muchísima atención para que todos los que estemos aquí pues podamos disfrutar y los que estamos en casa todavía más. Se vale hacer preguntas, se vale darle like, se vale seguir nuestras páginas en redes sociales, todo eso se vale, padrísimo. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que es vital para nosotros. Vamos a hablar de una de las competencias fundamentales dentro de nuestro modelo educativo en UNAG. Una competencia titulada individualidad, pero con un matiz y con un tinte enfocándonos a la toma de decisiones. Y me parece que todos los días tenemos que hacer eso. El día de hoy yo he tenido que tomar la decisión de manejar hasta acá, venir, estar, ponerme un cubrebocas, preparar una conferencia, ¿sí? Con toda la intención de pasarla bien con ustedes. Hace algún tiempo me tocó por ahí la fortuna, hace algunos ya años, de viajar a Guatemala. Y en Guatemala me atreví a hacer algo que en mi vida había hecho. Casi toda mi vida he hecho deporte, aunque usted no lo crea, ya se ve diferente el asunto, ¿sí? Pero casi toda mi vida me ha gustado hacer deporte. Y tuve la fortuna de ir a Guatemala. En Guatemala, una de mis mejores amigas me compartió y me dijo, oye, vámonos a escalar un volcán, porque es algo que se acostumbra en Guatemala. En Guatemala es una de las zonas y uno de los países donde más volcanes existen. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Me lo pintó muy sencillo, muy fácil. Y yo dije, pues sí. Me dice, ¿te gusta caminar? ¿No? Nadas. Y yo, sí, perfecto. Día siguiente por la mañana, más o menos a las 4 de la mañana, emprendimos el camino hacia el volcán de Pacaya, estando en la ciudad de Guatemala. Un volcán que hasta la fecha sigue activo, es de los más escalados, con 2.552 metros de altura. Es de los más chiquitos, pero por ahí si tú lo googleas o te metes a internet, te vas a dar cuenta de que es de los volcanes más complejos de subir. Cosa que obviamente no sabía. Ahí te pongo y te comparto un poquito de quiénes eran nuestro grupo de aventura, porque se hacen pequeños grupitos para subir y empezar, ¿sí?, la travesía. Tenemos momentos en donde empezamos un grupito y de repente ves que se van separando. Y tú me podrás decir, bueno, Rocío, ¿y todo esto qué tiene que ver con la toma de decisiones y con la individualidad? Pues bueno, hablar de individualidad significa reconocernos, significa reconocer a los otros. Cuando yo me di cuenta de en dónde me había metido, yo dije, esta montañita está muy alta, yo no sé si alcance a llegar. Y si te diste cuenta, en la imagen de mi grupo de compañeros que íbamos a subir, había jovencitos, había personas más grandes que yo en ese momento, y también había niños. Reconocerlos me motivaba a mí a seguir en pie con la decisión de subir. Hablar de individualidad y de la competencia que en UNAG queremos y soñamos formar con cada uno de nosotros es reconocer que cada uno de nosotros somos competentes.
Somos seres integrales. Somos seres que tenemos actitudes, aptitudes, capacidades, habilidades y muchísimos conocimientos. Y porque nos reconocemos como ese cúmulo de dones y regalos, podemos reconocer al otro como alguien que también tiene regalos, que tiene capacidades, que tiene habilidades. Hablar de individualidad es hablar de quién soy y de quién eres. Es hablar de todo aquello que podemos potenciar y que en ocasiones necesitamos forzosamente que ponerlo a prueba. Carl Rogers tenía una frase buenísima cuando hablaba del reconocimiento, porque él decía que cuando aceptamos quiénes somos, solo entonces podemos disponernos al cambio. Pero lo primero es aceptar quién soy, con todo, luces y sombras. Yo a veces les digo a mis alumnos, somos la bella y la bestia, juntos. Tenemos virtudes y tenemos cosas a mejorar. Hablar de individualidad no es otra cosa más que reconocernos, saber quién soy, qué tengo, qué puedo, y reconocer qué no tengo y qué no puedo, porque ahí es donde me voy a abrir al otro, ahí es donde reconozco lo valioso que es trabajar en grupo, lo valioso que es sumar para conseguir algo más. Y creo que de eso tenemos experiencia todos. Hablar de individualidad es hablar de reconocer cómo yo voy tomando decisiones día a día. Cuando yo inicié mi caminata por ahí, me di cuenta que había hecho una elección, que muchas veces es el primer paso cuando tomamos una decisión, tomar o elegir algo. Y ciertamente, yo hice la elección de empezar a subir, pero nunca me percaté de lo que iba a implicar esa decisión de subir. Nunca me percaté de que por ahí aparecía, dentro de esa toma de decisión, una visión estrecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor, con el afán de decir, bueno, pues estoy en Guatemala lo que se acostumbra es subir volcanes, pues bueno, lo hago. Híjole, pero a lo mejor a mí se me escapó el preguntar, oye, ¿y el volcán es ligero? ¿Sí? ¿Aguanta? O sea, hay paradas, hay lugares de emergencia que me pueda detener o agarrar aire, o hay donde comprar víveres o cosas de ese estilo. Nunca me percaté de eso. Si te fijas, ante mi elección, mi visión fue estrecha, porque a veces así tomamos las decisiones, con una visión estrecha. Híjole, tengo que levantarme para conectarme a mis clases virtuales, o tengo que decidir si voy a estudiar homeopatía o económico-administrativas o mercadotecnia. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar de nini. Híjole, decisiones más fuertes, decisiones más sencillas. Las mamás, y no me dejarán mentir, yo tengo alumnas que son mamás. Hago la comida, entrego tarea, atiendo a mis hijos. Y hacemos todo. Pero a veces nuestra elección tiene una visión estrecha. Después de eso, estando caminando yo hacia la cumbre de ese volcán, hasta el tope donde nos dejaban subir, porque te recuerdo que es un volcán activo, tuve que analizar mis opciones. Ya estaba ahí. Y en esa segunda imagen que aparece en la pantallita, si te fijas, empezó a caer la niebla. Es decir, empezó a hacer frío. La subida se ponía más empinada. Y claro que te cuestionas, ¿qué hice? ¿En qué momento se te ocurrió decir que sí? Porque claro está que la subida se puso más empinada. Del grupo de 7, 8 empezamos a quedar menos. Y las condiciones no siempre eran las más adecuadas. Hubo un momento en donde el guía nos dijo, no se preocupen, ya llegamos a la mitad de la subida. Aquí
hay un lugar, una explanada, en donde pueden bajar los helicópteros y pueden venir por ustedes. Y yo dije, ay, como de película, ¿no? Es como padrísimo. O pueden esperarnos al regreso. Y yo dije, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Me quedo? Voy a la mitad. Y empecé analizando mis opciones, pero acuérdate, ya tenía una visión estrecha. Y le pregunté a mi mejor amiga, que fue la que me invitó, error, porque ¿qué crees que me dijo? ¡Síguele! Pues claro, ¿qué hice? Si puedo, vámonos. En ocasiones nosotros tomamos decisiones, no solo con una visión estrecha, sino consultando a aquellos que posiblemente no sean los mejores para tomar una decisión. O al menos una decisión adecuada para nosotros. Ella ya tenía ritmo, ella subía ya ese volcán 3 veces, o sea, así padrísimo, para arriba y para abajo. Y yo era mi primera vez subiendo un volcán. Hay sesgos en nuestras opciones cuando analizamos, y desgraciadamente también tienen que ver nuestras creencias. Ante esas dos realidades, seguimos tomando decisiones. Y muchas veces la decisión tiene que pasar por nuestra emoción. Ante la euforia de estar caminando, dices, ah, ¿cómo no? Y de repente, ¿qué crees que pasó? Un dato curiosísimo. Sube un niño, como de 10 años el crío, pero como si nada, ligerito iba subiendo. Y yo, dices, o sea, apenas puedo, ¿no? No es posible. Me picó el orgullo. Yo dije, ah, yo no me quedo. Vámonos. La emoción a veces te hace seguir con una decisión que sabes que posiblemente no es la más adecuada. Y luego aparece el cuarto punto. Pues ya estoy aquí, ni modos, a ver qué pasa. Ya, si después tengo que ir a ver al ortopedista porque me eché a perder las rodillas, pues ni modos. ¿Se fijan? O sea, a veces es como el destino que nos diga. Pues ya hice esto, ya me metí a estudiar, pues ahora acabo. Pues ni modos, pues a ver qué sale. A veces esas son nuestras tomas de decisiones, de esa manera y con ese proceso. Sin embargo, existe una forma de contrarrestar nuestras opiniones y nuestras opciones, contrarrestando nuestros sesgos. Y es muy sencillo. A mí me pasó estando en la montaña, en el Pacaya. Me sucedió, ¿por qué? Porque ante esa elección, yo aumenté mis opciones. Aumenté mis opciones diciendo, estoy aquí. No solo es un esfuerzo de subir, sino es un esfuerzo por disfrutar, por compartir, por reconocerme, por medir mis fuerzas, por saber hasta dónde y cómo puedo llegar. Y entonces también aprendo a contrastar, no solo con aquellas personas que sé que me van a decir, sino aquellas personas que no me van a seguir la corriente. Creo que eso es lo más importante para tomar una decisión. Aprender a contrastar, pero no siempre con aquel que yo sé que me va a decir y de qué manera, que me va a secundar mis ideas, sino aquel con el que no va a estar de acuerdo con mis ideas. A veces eso es lo que más trabajo nos cuesta, dejarnos contrastar. Mis alumnos no me dejarán mentir si alguno de ellos se ha conectado, pero en muchas ocasiones cuando ellos me preguntan algo, yo les respondo con una pregunta, no con la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es que contrasten su propia idea. Yo quiero que se reconozcan capaces de poder cuestionar, porque desde ahí podremos tomar una decisión con todo lo que somos. No solamente con toda la emoción, con todo ese orgullo que yo te platicaba que vi cuando pasó el niño corriendo y caminó, es como si nada. Y claro está que en eso nos lleva a asumir decisiones de manera diferente y creativa. Estando a la mitad, poquito antes de llegar al límite del volcán, hubo un momento en donde sinceramente yo dije, como en las películas, ¿no? Váyanse, déjenme aquí. No importa, sigan adelante. Literal, o sea, así me pasó. Y en ese momento me acordé de estos pequeños puntos.
La emoción se había acabado. Las fuerzas no me daban. Las piernas menos. Pero ante ese momento y en ese punto, tuve que hacer algo muy interesante, que te comparto que en ocasiones necesitamos hacer para seguir con nuestra toma de decisiones. Dejar de escucharnos. En ocasiones, como soy buen consejero para mí mismo, también soy muy mal consejero para mí mismo. En ese momento, en ese lugar, yo decía, ya no puedo. Menos mal que me acordé que traía mis audífonos. Y todavía recuerdo la canción que puse, porque había sido un disco que me habían pedido llevar a Guatemala de aquí de México porque se estrenó aquí. No te voy a decir cuál porque luego te emocionas. Pero me puse mis audífonos con esa canción llamada La Frontera, Duetos. Sí, ni siquiera soy fan de ese cantante, pero es la que traía. Me puse mis audífonos y seguí caminando. A veces es necesario dejar de escucharnos para seguir adelante con nuestras decisiones. Y necesitamos medios creativos. Sin embargo, también a veces es necesario decir hasta aquí. El punto más alto del volcán quedaba más o menos como a 200 metros, pero pues obviamente ya era muy estrecho y no todas las personas podíamos subir. En ese momento yo tomé otra decisión. Yo he llegado al punto en donde yo quería llegar. Me reconozco al otro y le dije a mi amiga con la que iba, tú súbete ahí al piquito y yo te tomo la foto. Para mí ya no era necesario llegar al punto culmen, porque ya había llegado a mi punto culmen. Hay una frase muy bonita de San Ignacio de Loyola, que también es importante en la toma de decisiones. En tiempo de turbación, no hagas mudanza. Cuando las emociones están a tope, a veces no es el momento de tomar decisiones. Si te enojaste con el maestro porque no te evaluó bien, ten calma, después dialoga con él. Si te enojaste con tus hijos porque no te pusieron atención o no te hacen caso, ten calma, porque a lo mejor vas a salir de una manera que no toca. Si te bronqueaste con tu novio, novia, pareja, anexo o lo que sea, ten calma. A lo mejor en ese momento no es el mejor para generar un diálogo. En tiempo de turbación, no hagas mudanza. Y ojo, algo que a veces nos está costando mucho es prepararnos para los errores. En una toma de decisión se vale equivocarnos, pero es muy distinto aceptar el error a cargar con un error. Cargar es pesado. Aceptar significa que lo asumo, lo integro, aprendo y sigo caminando. Esa es la competencia de la individualidad. Saber que no todo lo puedo, pero sí lo busco, sí lo reconozco. Créanme, para esta toma de decisiones y para este proceso se necesita mucha humildad. Hablar de individualidad es hablar de la competencia que en UNAG queremos propiciar dentro de nuestros estudiantes. Hablar de individualidad es hablar de generar personas y buscar el desarrollo integral de las mismas, físicamente, emocionalmente, obviamente intelectualmente, pero con un sentido de trascendencia. Hablar de una toma de decisiones es aprender a decidir superando los miedos a arrepentirnos. Si a mí me vuelven a invitar, y hace poquito me invitaron, tuve la oportunidad de visitar Querétaro, no dentro de esta pandemia, hace el otro año, y me dijeron, oye, subimos la cumbre ahí de la Peña de Bernal, y yo dije, ¿por qué no? Si el volcán quedó atrás, lo importante es seguir caminando y seguir reconociéndonos. La toma de decisiones no es otra cosa más que reconocernos capaces y competentes. Buenas tardes.
Querida doctora Rocío, tenemos algunos comentarios. El doctor Alfredo Vivas comenta lo siguiente: desarrollar mi independencia para establecer mi identidad y poder relacionarme con el otro. Me parece que es imprescindible. Es un poco lo que mencionábamos con la frase de Carl Rogers. Si yo me reconozco, estoy abierto al cambio. Si me abro al cambio, reconozco quién soy y puedo tomar decisiones con eso que soy. La maestra Marta Elena Romero Sánchez: implica responsabilizarme de mí, como lo acabas de comentar, para dejar de culpar al otro. Muchas gracias, Rocío Mijangos, te dice la maestra Marta Elena. Un gustazo, maestra. Un saludo también, saludos. Rocío, tu historia nos inspira, es maravillosa. Hemos crecido juntos como institución. Muchas gracias por ser parte de esta familia y por traer la investigación de tu doctorado para el desarrollo de esta casa de estudios. Te reconocemos valiosa y competente. La UNAG concentra su filosofía en el reconocimiento de cada uno, su historia, sus potencialidades. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Que estén bien. A continuación, la maestra Samantha del Toro. Ella es gerente de operaciones de Occidente de una empresa que ya nos va a comentar. Dirige 60 sucursales en la zona de manera estratégica y eficiente para alcanzar los objetivos, buscando el mayor crecimiento, rentabilidad y eficiencia. Es administradora de empresas por ITESO y máster en dirección de empresas por IPADE. Bienvenida a esta casa de estudios, maestra Samantha del Toro. Adelante. Muchas gracias, Jessie. Bueno, pues estoy pues encantada de participar aquí con ustedes. Me invitó la universidad a dar un tema acerca de la toma de decisiones. Si bien, y les platico un poquito de mi experiencia, yo estoy en el sector farmacéutico. Llevo 16 años en este sector, un sector muy bonito, muy noble, que en esta pandemia está de moda, ya que nos ha tocado ser un negocio esencial, entonces no hemos parado de trabajar. Tenemos farmacias con consultorios médicos anexos, se llama Farmacia Sisa. Y más que platicarles de mí, de lo que hago, quisiera transmitirles un poquito acerca de cómo tomamos las decisiones, y en base a mi experiencia recopilé pues algunos trucos, algunas ideas de cómo tomar decisiones. Y bueno, en esta pandemia pues nos dio la oportunidad de hacer mucha introspección. Entonces me di a la tarea de pues recapitular y decir, a ver, la toma de decisiones es un proceso, como ya lo compartía la maestra en su ponencia anterior, de una metodología, de conocernos, de explorarnos, de tener individualidad para poder tomar decisiones. Y lo puso un eslogan que es: para la toma de decisiones, pregúntale a tu cerebro, pero escucha a tu corazón. ¿Sí? Y vamos a explorar un poquito por qué digo esto. ¿Sabías que la mayoría de los seres humanos tomamos alrededor de 35,000 decisiones diarias? Eso es un tema, es un dato que me dio escalofríos. Si yo le quito las 8 horas en las que dormimos, pues estamos hablando de que tomamos 2,188 decisiones por hora. Entonces, esta es una actividad pues muy demandante, ¿no? Nuestro cerebro se cansa de tomar tantas decisiones. Cabe señalar que muchas de estas decisiones pues son rutinarias. Elegir qué voy a desayunar, si voy a desayunar cereal, qué voy a desayunar, me voy a hacer unos huevos, depende del tiempo, qué ruta voy a tomar cuando voy a ir al trabajo. En fin, muchas de esas decisiones
son decisiones inconscientes, ¿sí? Hablamos de que el cerebro tiene muchas decisiones que ya están pues hechas, ¿no? No nos damos cuenta que las tomamos. Pero luego tenemos las decisiones conscientes, que son decisiones que de repente pues tenemos que nosotros decidir, hacer un proceso de análisis, de opciones, y voy a poner el ejemplo de comprar una televisión. Entonces tenemos que analizar, nos metemos a internet, analizamos los precios, analizamos las características que queremos y empezamos a hacer el proceso para tomar una buena decisión. Y después tenemos, y lo puse como las decisiones cruciales, que son, y todos creo que hemos pasado por ahí, qué voy a estudiar, qué me gusta, qué no me gusta. O sea, son decisiones que van a impactar completamente tu vida. Si me quiero casar, cuántos hijos quiero tener, me quedo a vivir en Guadalajara, me voy a León, salgo de viaje, no salgo, en fin, son decisiones cruciales. Obviamente con cada una de ellas pues tenemos nosotros que pues hacer un proceso sistemático para poder tomar unas decisiones. Muchas de ellas pues realmente las tomamos en el día a día, no somos conscientes de la toma de decisiones. Y bueno, hoy en día, y bueno, me voy a remontar un poco a la época de nuestros padres. Cuando nuestros padres tomaban decisiones, me parece que era más fácil tomar decisiones, y por el simple hecho de que había menos opciones, ¿sí? Había menos universidades, menos carreras. Hoy hay carreras que nunca me imaginé que pudiera haber, ¿no? Biotecnología, nanotecnología, robótica. Antes eran contadores, ingenieros y administradores, ¿sí? Y había muy pocas opciones de estudio. Hoy en día ya podemos hacer una carrera online, ¿no? Y bueno, antes la sociedad iba marcando los parámetros de conducta para ser felices, para pertenecer y para tener éxito. Más o menos a qué edad te casabas, cuántos hijos ibas a tener, dónde ibas a vivir, qué trabajo ibas a tener, en fin. Pero hoy en día se abre con la apertura digital, y le pongo hiperconexión, pues recibimos demasiados impactos digitales y tenemos una apertura que, bueno, esta pandemia vino a mostrarnos que estamos sumamente conectados. Hoy en día, aunque estamos encerrados en nuestra casa, estamos conectados con nuestra universidad, con nuestra empresa, con nuestros colaboradores, con nuestra familia. Y bueno, hoy en día me sorprende muchísimo cómo ya los niños hoy en día utilizan mejor un iPad que mi mamá. Mi mamá tiene 70 años, tampoco está tan grande, ¿no? Entonces, vemos cómo esta apertura nos ha ayudado a crecer. Hoy en día se abre completamente el mundo para poder saber lo que queramos. Si yo quiero saber cómo cambiar una llanta de un coche, abro YouTube y veo un tutorial, ¿no? Entonces, bueno, esta hiperconexión, alguien diría, bueno, pues te hace que tomes decisiones más fácilmente. Sin embargo, podemos llegar a tener parálisis por análisis, ¿no? Que es el vicio que encontramos cuando tenemos demasiada información. Y en mi sector, les voy a platicar un poco. Hablando de la pandemia, pues estoy en el sector farmacéutico, soy parte de farmacias, y hemos visto, y lo han puesto así, infodemia. ¿Por qué? Porque la infodemia es la cantidad de información que nos llega todos los días acerca de la pandemia. Muchos de esos datos o de esa información es errónea y peligrosa, y se propaga a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por esta infodemia, que ha hecho que mucha gente tome decisiones de tratamientos, de medicamentos, que ha generado que algunos pacientes pues no puedan acceder a sus tratamientos, pues porque dijeron que el anticoagulante funciona para el COVID.
Entonces los que verdaderamente tienen lupus se quedaron sin su medicamento. O un caso más complicado es pues que toman algún medicamento y que les va a dañar el hígado, o les va a dañar, o les va a quitar la vida, porque estamos tomando decisiones en base al doctor Google. Entonces, bueno, mi invitación es a acercarse a los médicos y a hacer caso a los médicos. Pero bueno, eso es punto de aparte. Entonces, bueno, con toda esta, toda esta información, tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y hay un concepto que se llama sistema reticular activador ascendente, que los psicólogos seguramente lo conocen. Yo lo conozco porque alguna vez tuve un curso con un coach que nos enseñó esta parte que me pareció fundamental y me ha servido mucho en mi vida profesional. El sistema reticular activador es un filtro que tiene nuestro cerebro para enfocarse en la información que nos interesa y que cumple con nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, tenemos que, este sistema es un filtro. No sé si han escuchado en la ley de la atracción, en lo que te enfocas se expande, ¿sí? Este sistema reticular activador ascendente aumenta la capacidad de atención, es decir, es encargado de filtrar y priorizar entre toda la información que nos importa. Nos llegan muchísimos, millones de bits de información a nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo que hace es filtra, este sistema nos ayuda a filtrar cuál es la información que debemos de poner atención. No sé si les ha pasado, a mí me pasó cuando compré mi último automóvil, que yo decía, no, es que esta camioneta está muy bonita, es blanca, casi blancas no hay. Pues a partir de que fui a verla a la agencia, empecé a ver muchísimas, todas las camionetas eran iguales y empecé a ver más. Es como yo me encargo de la expansión de las tiendas y tengo una capacidad impresionante de ver los letreros de Serrenta de los locales, ¿no? Cuando la gente realmente, cuando no lo tiene en mente, pues le pasa desapercibido. Entonces, esta técnica a mí me ha servido mucho para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer cuando tomamos una decisión, primero es plantear cuál es el problema. Muchas veces no nos queda claro cuál es la decisión que debemos de tomar. Entonces, lo que yo sugiero es, escribe cuál es la decisión que debes de tomar, y eso va a hacer que tu sistema reticular activador ascendente te ayude a filtrar información que estás teniendo. Es decir, volvamos al ejemplo de comprar la televisión, ¿no? Quiero una televisión UHD, 4K, 8K, no sé mucho de tecnología, pero empiezo a ver e investigar información y de repente puedo yo con este sistema filtrar y al final voy a decidirlo mucho más fácil. Este sistema, esta técnica nos ayuda para esas decisiones difíciles. Cuando anotamos ese problema que resolver y sobre eso empezamos y lo soltamos. Eso quiere decir que soltamos un poco de ansiedad y nos va a llegar la respuesta. A mí generalmente me llega cuando me estoy bañando. ¿Y saben por qué? No es porque me inspire, sino porque no estoy ocupada. Mi cerebro está haciendo cosas rutinarias y no está pensando en nada realmente. En cambio, cuando estamos nosotros en la oficina, pues estamos viendo el internet, estamos en una llamada, nuestro cerebro está ocupado. Entonces le tenemos que dar espacio para que nos llegue esa iluminación, si le pueden llamar así, pero realmente es ciencia. Entonces, bueno, ahora esta grafiquita, seguramente todos la conocen. El cerebro pues está
el lado del razonamiento y el lado de la creatividad, de la intuición. El hemisferio izquierdo, que se refiere a todo lo que es razonamiento, y el lado derecho, que se refiere a todo lo que es la creatividad, ¿sí? Entonces, el razonamiento nos ayuda a esa investigación, a hacer esa recopilación de datos para poder tomar una decisión. Y la intuición es nuestra sabiduría interna. Es eso, que la doctora hablaba acerca de este conocimiento interno para poder tomar decisiones, esa individualidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos ayuda a formar un marco teórico para tomar decisiones. Y por eso es que les comentaba que pregúntale a tu cerebro, pero escucha tu corazón. Un poco la intuición es eso, es escuchar esa sabiduría interna, y es también esta intuición. Muchas veces hay gente que la tiene muy desarrollada, hay gente que no tanto. En el mundo empresarial yo te podría decir que pues yo soy totalmente de números, datos, hechos. En cambio la intuición es mucho más difícil para mí. Sin embargo, tenemos que darnos esos espacios para poder conectar con nuestra sabiduría interna, ¿no? Y eso se llega también con el mindfulness, la meditación, la oración, ¿sí? Entonces, es una técnica que yo recientemente he descubierto, he estado trabajando en ella, pero funciona muy bien. Y bueno, hablando un poquito de la razón, una metodología que utilizamos, que utilizo mucho, y es por la metodología que aprendí cuando estudié la maestría, es la metodología del método del caso. El método del caso habla de estudiar un caso, un problema, una situación que tenemos que resolver, principalmente un tema empresarial, en donde pues tenemos que primero analizar cuál es la problemática. Volviendo al tema, la problemática es difícil decir, a ver, el problema es tal, porque hay veces que el problema no es el primero que se nos viene a la mente, sino que hay problemas más arraigados, y esa es una consecuencia de un problema más grave. Entonces es aprendizaje, es razonar, plantear el problema, dialogar. Esto es muy importante y lo aprendí en el IPADE, y creo que es algo que he hecho con mis equipos de trabajo, el dialogar con equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque ellos ven otras opciones, otras aristas del problema, y nosotros lo que buscamos es resolver el problema, ¿sí? Pero hay veces que el contador me dice, pero es que te diste cuenta que pega en los inventarios esa solución que propones. Y es tener apertura. Dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Es tener apertura a que los demás pueden ver algo que yo no estoy viendo. Y después es buscar la objetividad, hechos y datos, y partir de la experiencia. Bueno, el método del caso es una metodología que ayuda a resolver problemas, ¿sí? Y bueno, quería platicarles un poquito de las ideas que me gustaría que ustedes pues te llevaran de esta charla, ¿sí? Y un poquito ya lo platicamos, y es verbaliza, escribe el problema a resolver. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Muchas veces, como les comentaba, no sabemos cuál es la decisión que debemos de tomar. Tenemos un problema, nos genera ansiedad, pero no sabemos cuál es la decisión que debemos de tomar. Hay que anotar cuál es el problema, cuáles son las opciones de solución. Intuición, conecta con tu intuición, con tu sabiduría interna. Infórmate, lee. Infórmate sobre temas relevantes de tu sector. Esto aumenta aumenta tu capacidad de atención, ¿sí? Sobre el sistema reticular ascendente, decía, toma mucha información de lo que tú ya has recopilado, y eso sirve para tomar decisiones. Analiza los problemas con hechos y con datos. Discute y dialoga sobre el problema a resolver, y ten apertura.
recárgate. Esto es sumamente importante y quiero que los jóvenes de verdad lo vean como algo que necesitamos para vivir. No siempre es bueno estar conectado todo el tiempo. Necesitamos desconectarnos, necesitamos descansar y recargar pilas. Así como nuestro celular se nos descarga a mediodía, así nosotros debemos de recargarnos, dormir suficiente y tener esos espacios en donde le damos a nuestro cerebro ese espacio a que nos lleguen la información, a escuchar nuestra intuición, a escuchar nuestro corazón. Y no procrastinar, ¿sí? Y no procrastinar me refiero a cuando tenemos que tomar una decisión, tomémosla. Al mal paso, darle prisa. ¿Por qué? Porque si no, el hecho de no tomar una decisión nos genera mucha ansiedad y la ansiedad nos genera estrés. Así que yo los invito a que se desconecten, a que tomen sus decisiones y son algunas ideas que yo utilizo en el día a día para tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, para tomar decisiones cruciales, pregúntale a tu cerebro, pero escucha a tu corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Samantha del Toro. Hemos tenido muchos comentarios de los participantes a través de nuestra red de Facebook. Entre ellos, el maestro Ignacio Hernández Raigosa dice lo siguiente: la toma de decisiones es un proceso cotidiano. Lo interesante es tomar decisiones consciente. En el proceso de decidir es fundamental el análisis de alternativas, porque lo que decidamos hoy es el reflejo de cómo nos vemos en el futuro. Entonces, debemos tomar decisiones para construir nuestro futuro. Sí, y creo que eso es en los negocios, en el ámbito empresarial, siempre debemos de analizar. Por eso es que esas decisiones deben ser conscientes. Muchas veces tenemos la premura de tomar las decisiones y por eso es que los invito a conectar con sus equipos de trabajo, a conectar con ellos para tomar decisiones y las decisiones más acertadas para el negocio o para los empleados o para uno mismo. En esa tónica, el maestro Salvador Gómez Limón comenta lo siguiente: la participación de los colaboradores en la toma de decisiones es importante para conocer de primera mano cuál es la realidad y permite resolver los distintos desafíos. Y en la empresa donde trabajo, que es un grupo de farmacias donde hay más de 35,000 empleados, nos empoderan a tomar las decisiones. Esto es que desde los supervisores, los gerentes, los jefes, tomen esas decisiones y nos brinda herramientas para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, yo lo que les invito es, en el tema de la comunicación, analizar las opciones y un poco también, como les digo, confiar en su intuición. Muchas gracias, maestra Samantha del Toro. El día de hoy, de nuestro segundo pilar, individualidad, toma de decisiones. Gracias también a Rocío Mijangos por esta extraordinaria conferencia. Nos llevamos, Samantha, método del caso, ideas y también esta reflexión de cómo activar nuestra concentración para atender mejor a los recursos que tenemos a la mano y tomar las decisiones. Gracias. Muchas gracias por participar en esta jornada de conferencias. Los esperamos el siguiente lunes con el tema liderazgo. A la misma hora, 7 de la tarde, trabajo en equipo y liderazgo empresarial, con el doctor Max Eduardo Gómez y la licenciada Teresa Macías. Los esperamos. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la Universidad Humanista.